El náhuatl es el idioma de México. El español, a pesar de ser muy bonito, ser muy completo y que es podemos decir que nuestro idioma adoptado, nuestra lengua que hemos adoptado por las circunstancias históricas, pero no es el idioma de México, es el idioma de España. Muchos creemos que el náhuatl debería volverse a hablar en México. Y cuando decimos volverse a hablar, pensamos que en algún momento en todo lo que ahora es México se habló el idioma náhuatl o la lengua náhuatl. Pero no es así. Realmente lo que ahora es el territorio mexicano se han hablado, se hablaron y se siguen hablando muchas lenguas, muchas otras que no son el náhuatl. Pero vamos a pensar por un momento que en todo México podría llegar a hablarse el idioma náhuatl como ahora se habla el español. Para que eso pudiera ser posible, tendríamos que salvar varios problemas. Por ejemplo, pensemos que en todos los lugares donde se habla el náhuatl son variantes muy distintas. Los dialectos a veces tienen palabras propias que no existen en ninguno de los otros em, dialectos. Las otras variantes no existen algunas de esas palabras. Son muy propias, son usos muy propios, de tal manera que a veces un nahuatlacto de cierto lugar no se entiende con otro y a veces están relativamente cerca los lugares donde se hablan esas variantes y no se pueden entender muy bien sus hablantes. Entonces, ¿cómo se haría para que se generalizara el idioma náhuatl, que se hablara en todo el país? Yo pienso que se tendría que crear una variante que sea como un adhesivo, como variante neutra más o menos, hasta donde sea posible eso, y que fuera como em, algo que reconcilie todas las demás variantes, todos los demás dialectos. A los nahuatlactos no les gusta esto. A los nahuatlactos quisieran que su variante sea la que predomine. Cada nahuatlacto cree que su variante es la mejor. Eso es algo que cada quien cree porque le gusta su propia variante y porque es la que entiende y es a la que llama náhuatl, pero realmente son dialectos, es como algo, una lengua, un idioma más grande que se fraccionó, que se hizo pedacitos y cada quien habla su propia variante. Esa es la realidad. Entonces, para que pudiera realmente usarse la lengua náhuatl en todo el país y que todos se entendieran correctamente, tendría que haber una variante neutra hasta donde sea posible tal cosa. Tendrían que crearse muchos neologismos, desde luego, de tal manera que si quisiéramos hablar actualmente una frase cotidiana no se podría, se tendrían que usar préstamos del inglés, del español y la forma de estar armando estas frases ya corresponderían también seguramente al español. Lo que quiero decir es que la gente que actualmente habla náhuatl, lo que está hablando es una mezcla de náhuatl con español principalmente y un poquito de inglés y un poquito de palabras caribes o sea, es una mezcla. Realmente no existe ya el náhuatl clásico, ni siquiera el náhuatl clásico está libre de esas influencias, pero las variantes actuales están totalmente mezcladas con español, con inglés, con muchas lenguas. Entonces, para poder hablar el náhuatl en México, en todo el territorio mexicano, y que todos los hablantes entiendan, no es tan fácil así como decir voy a meterme a un curso de náhuatl o voy a ver estos videos que hablan de náhuatl o voy a comprarme discos con ejercicios de náhuatl. O sea, eso no existe porque tendríamos que saber qué variante es, dónde se usa, si corresponde con las otras variantes. No es realista creer que sería tan sencillo. Tendrían que crearse
como ya dije, neologismos y una variante completa del náhuatl que reconcilie todas las demás variantes. En este canal lo que hemos hecho es subir algunos videos con información de la lengua náhuatl, pero es la lengua náhuatl clásica, extraída de diccionarios de la lengua náhuatl antiguos y también modernos, pero principalmente antiguos de la lengua clásica. Y pues esta variante ya no se habla, no se habla, es como el español antiguo, no se habla ya. El náhuatl como el español del siglo XVI ya no se hablan. A lo mejor lo entienden algunos estudiosos o historiadores o de alguna otra disciplina, pero realmente esas variantes ya no se hablan. Entonces, estos serían algunos de los problemas que nos enfrentaríamos si quisiéramos realmente crear o hacer que em, el verdadero idioma de México vuelva o no vuelva, sino que llegue a tomar su lugar, el lugar que le corresponde en México.